como guionista, yo creo que ya 2 años escuchando cómo la inteligencia artificial va a quitarme mi trabajo. Yo no sé, yo en el caso de guión, yo creo que es de los... Todavía le falta un chingo. Porque, bueno, yo no sé, yo he usado inteligencia artificial para ayuda a escribir guiones y en verdad me parece que es muy precario, es muy básico, es muy predecible, es muy cliché. Claro, todavía. Todavía. Que vaya a mejorar sin duda, igual que en todos los otros departamentos, pero... De lo que más me sorprende y más me gusta de la inteligencia artificial en entretenimiento son los podcasts, que son entre un gatito y un gorila y hablan de temas serios. Ah, no ¿Los he has visto eso. Están buenos. O sea, agarran la voz y anima a cada quien no sé qué. Sí, o sea, es como información, o sea, información con proteína, Claro, digamos, información de verdad. importante, pero contada con un gatito o un ¿Has visto uno bebé. famoso? ¿Alguno famoso que pueda googlear? Eso nunca lo había Pues visto. si me encuentro uno te lo envío. Claro, y yo también desde un lugar como de, o sea, de terreno baldío de la primera, o sea, igual y eso ya envejeció. O sea, eso yo lo vi como hace unas 3 semanas, quizás si lo revisito, ya digo, ya no está tan bueno. Pero, está también el de un gorila que está haciéndose, que se graba como en selfies. Ah, sí, eso lo he visto, sí. Bueno, hay muchos que Hay me muchos de sorprenden. selfies, sí. Así. Pero tú crees que... Yo no sé, o sea, si tú lo piensas ahorita, uno dirá dentro de 10 años, bla, 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 pero... O sea, ¿quedará el cine hecho por humanos como algo artesanal? Como hoy compramos una crema artesanal o... Yo creo que sí. La verdad, hijo, también trato de evitar, o sea, como siento que es un tema, es como hablar de gentrificación. Es un tema Inevitable. o sea, protagónico e inevitable, que sí que está, o sea, como que Invoke. sí, percibo como que siempre cae, y de inteligencia artificial, sí, porque hay una inquietud de todo el mundo, una preocupación, o sea, sí se siente como ahí viene y nos va a devorar. Entonces trato como de ni siquiera estoy tan enterado, o sea, no, porque si te metes a ese rabbit hole, te empiezas Sí, no, si te a... metes ahí es un downward spiral, Y termina... además yo tengo más de 40 años y me llega muchísima publicidad de, ¿tienes más de 40? Si necesitas, Sí, necesito, y estudia me la... ganan. O sea, sí me logran inquietar como, güey, a lo mejor ya o sea, sí estoy genuinamente salido por eso. Pero lo que sí sé es que estadísticamente quienes más, bueno, no que lo sepa con certeza porque está difícil, pero por lo menos lo que he leído es que los más afectados son los recién graduados, que hacen, o sea, que en Estados Unidos, por ejemplo, el trabajo del intern, que era Claro, sí. tan importante en la estructura laboral, es cada vez más reemplazable porque ChatGPT te resuelve un montón. Y a mí como escritor, sí lo uso y está muy chido. Sí, yo uso ChatGPT en guiones para pimponear ideas y lanza 15 ideas, 14 son malas, pero hay una que está chida o dos que están chidas y me sirve porque no encuentro, toco una pared y digo, claro, yo no soy el mejor escritor, yo escribo por necesidad, siento que he escrito mis largos y las series y ahorita los sketches de comedia por necesidad de cierta manera, pero funciona para pimponear, pero para desarrollar una idea de 0 a 100 me parece que es muy precario aún. Sí, todo es muy precario. Pero sí siento que la evolución es como, o sea, me recuerda cuando yo empecé a escribir y tenía un diccionario de sinónimos a un lado. Claro, es la trampita, Y ¿no? entonces me detenía, buscaba, y entonces entre mejor era tu diccionario de sinónimos, como que más Sí. robusto se veía tu texto. Entonces, ahorita esto es muy distinto, pero bueno, no caigamos en la inteligencia artificial porque... Bueno, nada más en eso ahorita me acordé por lo del diccionario de sinónimos que me mudé recientemente y descubrí que tenía todavía arrastrando conmigo diccionarios y me deshice de ellos. Claro, dijiste, esto ya no Finalmente, ya no me hace sí. falta, ¿no? Y sí me recordó esos momentos en los que por primera vez googleaba sinónimo de y aparecía. Y o sea, ese tiempo, o sea, era como increíble. Sí. Digo, revela mucho mi edad también, pero eso es lo que siento ahorita cuando estoy escribiendo y reviso con ChatGPT algo. Entonces ya me da pues, Te nutre un montón de Sí. información, sobre todo si quieres hacer investigación de un guión, funciona un chingo. Ay, güey, tiré esto. Bueno, yo te estuve stalkeando y tienes un chingo de cosas, ¿no? Tienes guión, actuación, dirección,
con esto de Sierra Madre tienes como creador también. Hay un chingo de materia que podemos cubrir, pero me parece interesante, o lo que quería abordar en esta conversación, quizás podemos hablar un poco de comedia. Entonces, ¿qué consideras tú o cómo es tu nivel de juicio para considerar si algo es chistoso o no? Cuando estás escribiendo como guionista. Bueno, antes de eso, yo recuerdo que hace más de 20 años, tomé una clase que se llamó Lenguaje del Humor. Y era la primera vez que se presentaba como algo tan específico en una universidad en la que estudiaba. Y recuerdo el profesor se llamaba Rías, lo cual también es peculiar. Pero no se cambió el nombre. No, o sea, ese era su nombre, era extranjero, entonces. Ok. Rías. Y me acuerdo que comentó algo que todavía recuerdo hasta ahora, que una cosa es que sea comedia y otra cosa es que sea chistoso. O sea, más bien es como, si no te da risa, no quiere decir que no es comedia. O sea, la comedia no necesariamente tiene que gustarle a todos para hacer comedia, porque hay códigos. O sea, toda la comedia tiene códigos que si se cumplen, ya eso por sí mismo la constituye como comedia. Y ya es como la percepción de cada uno o el contexto de cada uno el quien decide si es chistoso o no. Entonces fue como mi primer acercamiento teórico a la comedia, del que tampoco no sé, o sea, teóricamente tampoco no sé tanto, y hay muchas cosas que descubrí ahí, y es interesante también porque es un libro que fue publicado, hay un libro que fue publicado a finales de los 90, por un güey que se pida Ross, Alan Ross, Aaron Ross, bueno, The Language of Humor se llama. Y ya va como la edición 20 y lo revisité hace poco en las nuevas ediciones y está ultra editado de la que yo conocí. Claro. La que yo conocí tenía un montón de cosas que ya entran en territorios Cancelable. ultra cancelables para la actualidad y que han ido editando y depurando. Y también, pues eso para mí, pues me calzas una ceja y dices, güey, te estás como, un poco, te estás censurando para la actualidad. Pero de alguna manera también esto es en contra un poco de los códigos de la comedia. Sí. Entonces, hay códigos que todavía que han ido avanzando y que también entran en el territorio más bien de lo moral, y que está interesante también explorarlos y habitarlos a veces. Y hoy día entonces, si tú estás escribiendo algo, ¿cómo te fijas? O sea, tú, por ejemplo, ¿te parece chistoso si es un diálogo, es algo que te hablas en tu cabeza, te lo dices en tu cabeza, y si es una acción, te la imaginas en tu cabeza? ¿Cómo funciona para ti el definir si es chistoso o no en papel? Es, en mi caso, un porcentaje altísimo de instinto. O sea, no, en realidad... y quería hablar primero de la parte teórica porque siento que carezco de ella. Bueno, pero con eso te refieres a que no estudiaste formalmente comedia. Ajá. Bueno, exacto. pero... Claro, pero hay algo, o sea, hay gente, a lo que voy es, mientras que en otros géneros como de suspenso, thriller o dramas, incluso melodrama también, percibo que como dirigir equipos de guión o como dar input, o sea, como que siento que hay unas estructuras mucho más rígidas y en la comedia a veces siento que sí es de mucho, mucho instinto. Y de ahí se abre como cantidad, ya más teóricamente, si es una escena, cuántos beats de comedia le puedes dar. Y es igual, es instinto decidir cuándo estás estirando la liga o cuándo no. Y cuando escribo no estoy pensando en si es gracioso o no. Claro. O sea, como que de manera, a veces trato que de manera orgánica haya humor. Creo que mi género favorito en el sentido es como comedia triste. El dramedy. Sí, digamos, y creo que tampoco no tengo la habilidad de escribir como una comedia ni estridente o como de un ritmo muy
acelerado, como de beats de comedia una tras otra. Entonces, ¿tú consideras que en una escena de comedia, digamos 4 o 5 páginas, aguanta solo X cantidad de chistes? Para responder a eso, voy a dar otro ejemplo que está bueno y que está palpable. Por ejemplo, o sea, en Los Simpsons, las primeras temporadas eran escritas como por equipos me parece que eran hasta 15 guionistas. O sea, eran 15 escritores trabajando un guión de 20 minutos. Y luego cada uno se iba a escribir sus episodios y tal. Y las temporadas más recientes se redujo muchísimo al número de escritores. Voy a decir como 4. Entonces, hay un video en YouTube de hecho hay un video que lo explica. Hay un video en YouTube que es muy preciso al respecto, no recuerdo el nombre, pero te empieza a hacer un análisis de una escena de Los Simpsons en su época climática. Y entonces era una escenita que tenía... o sea, de 20 segundos tenía 5 bits de comedia. Y, o sea, pasaba una cosa y entonces te reía y luego había un twist y luego había un twist sobre ese twist y luego había otro twist, un colofón. O sea, era todo el tiempo desafiar el beat anterior y entonces eso te da como entras en un ritmo. Y en los actuales, en una escena de la misma duración, era un solo beat de comedia. O sea, es como que esto es, te ríes y se termina. O sea, O sea, ahora hay menos beats que antes. Sí. Que lo atribuyen a que hay menos escritores y también que, bueno, es una serie que tiene 18, 20 y tantas temporadas y que también ya empezó a ser demasiado autorreferencial, o sea, que ya está agotada y entonces ya se percibe eso, como que ya nada más es la cantidad de humor por episodio o por escena, más unitario, va bajando. Y en tu caso, ¿cuál es tu posición actual con eso? Por ejemplo, en tu película del comediante que hiciste, lo vi, bueno, es un poquito distinto porque es un poquito más dramedy que ese tipo de comedia, pero cuando estabas escribiendo fue algo que conscientemente estabas pensando, no, esto ya tiene mucho, o le falta un chiste, o le falta 2 chistes. Más o menos, ¿eh? No fui... De hecho, hasta hace muy poco en la vida empecé a escribir de manera más metódica, de colores, y sirve mucho para series. Tengo amigos o colegas, amigas que escriben con Excel, o sea, que genuinamente ponen en su Excel Los beats. como o sea, es como emocionalmente, aquí hay humor, aquí hay tristeza, y del arco del personaje, y van haciendo un mapa de color Pero por temporada o por capítulo. por capítulo. Yo no lo hago, lo he hecho como por curiosidad, pero no me sale tanto. Entonces el comediante o sea, de hecho claro, aquí parecería una contradicción. O sea, por el tipo de comedia que son los Simpsons, sí se agradece que haya beats de comedia, chistes, continuamente. En el comediante, que es más como le dices, un dramedy, en realidad es un solo beat de comedia suficiente que sirva como disruptor de del código dramático. O sea, que parecería que estás dentro en el drama y de repente hay una disrupción de comedia y eso es lo que le llamamos el dramedy, ¿no? Uh-huh. Sí, es simplemente... Yo ya siempre llamo a la comedia, que es una excelente herramienta para entrar por la puerta de atrás a la gente, y si estás mostrando un dramedy, como que la comedia siento que funciona para que le entre por otra parte del cerebro y pueda empatizar más con los personajes, con la escena. Y yo batallo mucho para escribir sin nada de humor. Y yo sé que eso puede luego ser desafiante porque, digo, por ejemplo, en El Comediante cometí el error de entrar a ver críticas. Y... Eso es como leer los comentarios en algo que posteas. Es como sí. que... Bueno, siempre hago mención de una que había 2 que dije, güey, wow, está cabrón. ¿De qué era? Uno era un güey que puso, hola, acabo de ver El Comediante, se debería llamar El Pendejo, @Gabriel Nuncio. Órale, güey. Y hubo otro
que puso, hey, ¿qué onda, banda? No había estado aquí en Twitter, todavía se llamaba Twitter. No había estado aquí en Twitter, pero regresé nada más para decirles que el comediante es una puta mierda. @Gabriel Nuncio. Y luego el güey se comenta hace un comentario de su tweet, dice, bueno, banda, me voy de nuevo. ¡Qué genio! Y era verdad, te metiste en su Twitter para... No me metí tan a fondo. Pero, o sea, sí había gente como que, güey, está cero chistosa. Y hay, o sea, había una que era en Facebook, que era una tesis. Alguien escribió algo enorme y luego la gente, eran 100 comentarios que hablaban del no humor del comediante. Y hay muchas reflexiones al respecto. ¿Y tú dejas que te afecten ese tipo de cosas? O sea, siempre afecta, pero ¿en verdad te afecta? Busco las que están chistosas, como esa, aunque sean malas y son chistosas, está chido. Hay unas culeras y ya que quieren ser mala onda y ya, ¿no? Y hay otras que es como identificar, como, o sea, güey, ahí te va, es como, ¿a quién le está llegando una película que haces? Y de alguna manera la reflexión viene un poco más de donde el medio es el mensaje. O sea, al estar en Netflix, digo, voy a decir algo que espero como que, o sea, yo siento que la película no es lo mejor, no es apta para Netflix. O sea, no calza como con las películas de Netflix necesariamente. O sea, que voy a decir como, ahí va, voy a desarrollarse un poco más para que no me saquen. Y no perdamos el hilo de la otra cosa que ya se me olvidó que era. Ni idea, pero no importa. Ahorita tratemos de volver. Cuando tú ves una película de Netflix, es una película que ves en tu casa, en tu sala, y es como una película, es como recibir a un invitado o una invitada. Y estás en tu hábitat, y ahí tú lo que esperas es como ciertos comportamientos, o de nuevo ciertos códigos. Y cuando vas al cine, tú te suscribes a una experiencia y vas a permitirte ser sorprendido, o vas a un hallazgo. Sí. Entonces, si hay algo que te confronta, o sea, si hay una película confrontativa, si resulta ser una película confrontativa en la sala de tu casa, es mucho menos recibido que si vas al cine. Entonces, si hay, o sea, el humor negro o la comedia triste, como le llamo yo, no es tan, o sea, la recepción no es tan sencilla, digamos. Entonces, sí entiendo como si esta gente, o sea, y además se llama El Comediante. Entonces, hay cierta expectativa, o había cierta expectativa, creo, para cierto público. Digo, yo recibo muchos comentarios chidos. La neta, Netflix es una gran plataforma. Es muy sorprendente cómo lo que le llega a la cantidad de gente y en tantas geografías. O sea, sí he recibido como muchos mensajes de todos los proyectos que he hecho que acaban ahí. Sí es muy sorprendente la cantidad de gente que te escribe, como cosas chidas. Pero también en esa misma, en un público tan amplio, hay mucha gente que muy vocal de cuando no les gusta. Y la respuesta es, no me afecta más, pero sí me dispara preguntas como de lo que hago, cómo, o sea, dónde podría ir y cómo podría existir. Pero canaliza, ¿a eso te refieres como que canalizas esa información para algo que te beneficia? O sea, es distinto ver si... O sea, más rápido, en realidad no me afecta tanto ver la crítica, o sea, realmente no poco después del impacto. Porque primero es como te sorprende a alguien. Claro, son esos proyectos que tienen años y hay gente que los desmantela con una facilidad y luego descubres como, claro, yo he sido esa gente. O sea, güey, entonces ya inmediatamente dices, no hay falla, está bien.
Pero lo que sigue es también un entendimiento de, como de mi oficio y también de reconocer que a veces que hago películas. Bueno, el comediante para mí es muy personal, autoral, o sea, siendo una codirección y coescritura. Es muy personal y muy como autoral para mí y la satisfacción de hacerlo es gigante para mí. O sea, ya para mí es como un proyecto de vida y eso sí me permitió ampliar mi mirada y mi oficio a otro tipo de formatos o a otro tipo de películas o series que reconozco que desde su concepción, o sea, porque además hay una relación muy vulgar entre el dinero y el audiovisual. Este, entonces, o bueno, y la ficción más específicamente. Entonces, muchas veces que entro a un proyecto, ya hay una trayectoria o una estrategia de cómo va a salir, cómo lo van a mercadear, cuál es el output de eso. Y es bien interesante como guionista descubrirlo. Es como medio impactante también. Y casualmente Sierra Madre, que hablábamos ahorita de ella, es demasiado autoral y quizá y no pasó tanto por ese prisma, tanto como otras series que conozco o en las que he estado, en la que hay una voz de un productor que tiene la mirada hacia el público de manera constante y rigurosa. O sea, ¿te parece que Sierra Madre le faltó como un showrunner más? No, porque yo fui el showrunner. Claro, pero te refieres que faltó como una mirada más hacia dónde deberíamos ir para que se mercadee mejor, se venda mejor. No. O sea, más bien, estoy agradecido de que yo no sentí que hubo tanta mano del estudio para llevarlo a un lugar distinto al que se había concebido. Y he estado en otros proyectos en donde yo identifico eso de manera, pues, muy perentoria. Entonces, eh, eso, pues, me costó el trabajo en un principio. Y de ahí pienso como en estas críticas. Digo, claro, esta gente está viendo y ya está pensando en este público grande, amplio, y no puede permitirse que alguien tenga como esto. O sea, ellos necesitan esos públicos tan grandes. A mí no me interesaba, por ejemplo, en el comediante a mí no me interesaba que quién le gusta, quién no. Como que hay ciertos lineamientos que tú crees que siguen este tipo de producciones para que le vaya bien masivamente y el comediante no hacía eso. El comediante para nada, porque aparte Netflix entró después. Y a mí me Después de encanta. que se editó y todo. No, entró una semana antes del rodaje. O sea, ya el guión listísimo, todo listísimo. Sí. Y tú dices que si hubiese entrado un poco antes, hubiesen trabajado el guión para las masas mejor. Sí. Nada más como para darle orden a todo esto, o sea, en el comediante yo me siento tan tranquilo con la película y de verdad espero que hayan conseguido trabajo toda la gente de Netflix que lo perdió por la película. Pero yo estoy muy contento con ese proyecto. O sea, de verdad sí me da una profunda satisfacción. Y no pensé en un público, o sea, no pensé en el público tanto. Pero tú crees que hacía falta, porque Bueno, no, o sea, la primera parte es no y no hace falta. Y luego entro a proyectos en donde no lo hago tanto, pero sí convivo con esa persona que sí necesita, o sea, que sí es necesario crear un vínculo entre el público y el medio. Y eso sobre todo en series. O sea, la serie de autor es lo que está como mucho más... Pero ¿cómo funciona eso en ti? Porque yo también siendo director y escribo y hago mis proyectos, como que hay varios tipos de validación. Está la validación del festival de cine, que tú dices, wow, qué emoción, tengo un laurel, gané en no sé dónde. Está la validación comercial, como que esto fue un éxito, ganó dinero. Está la validación de la gente, esto le gusta a todo el mundo. Y está la validación, que para mí es muy importante, la personal, de que este proyecto es justo lo que quería hacer y quedó como quería hacer. Entonces en tu mente,
y teniendo tantos proyectos ya, ¿cómo ves esas validaciones y cómo te afectan? Y para ti, ¿cuál es la más importante? Yo creo que, yo espero seguir haciendo proyectos que tengan ese grado de intimidad y que sean así de personales, en donde la validación externa no sea tan necesaria. Este, sí, eso es por una parte. Estoy como... Y es bien complicado. De nuevo, porque son muchos recursos hacer una ficción. Y sí hay una importante dosis de responsabilidad. Entonces, tampoco quiero sonar como muy cínico de que no me importa. Porque, o sea, obviamente importa, pero no es como el impulso. Pero luego hay otros proyectos en los que definitivamente me interesa y más me vale que haya un amplio público que lo vea. Entonces, con el comediante, cuando veo estos comentarios, como que al principio me pueden descolocar, pero la neta no me importa tanto. Claro. Con Sierra Madre fue distinto, porque sí, por ejemplo, sí es como que, güey, quiero seguir, para yo poder hacer otra serie, definitivamente necesito que un estudio diga, esto funcionó y podemos apostarle a otra idea que tengas, que, pues ahí voy, además. Sí. Sí, como que tienes proyectos que te satisfacen a nivel personal y tienes proyectos que te tienen que satisfacer a nivel profesional porque necesitas más chamba y más cosas y quieres que la rueda siga rodando, ¿no? Algo así. Sí, y además, la neta no sé hacer más cosas. O sea, como me refiero a como tengo amigos que hacen una peli cada un montón de tiempo y en ese entretanto hacen cosas que no tienen nada que ver con el cine. Que son granjeros. Y pues no, bueno, tienen restaurantes o tienen lo que sea, o sea, qué chido, qué bien, pero luego, o sea, yo sí como guionista tengo un camino, como actor tengo otro camino, como productor otro camino y como director otro. Y hay cosas que yo sé que como director no podría hacer y como actor trato de hacer todo. O sea, ¿te parece que tu columna vertebral es más la actuación y lo que tú llamas que ellos hacen en un restaurante es para ti dirección y guionista o algo así? ¿O? Bueno, definitivamente mi columna vertebral sería como guionista. Yo soy, o sea, es lo que más... Pero no puedes hacer de todo, ¿tú crees, como guionista? Como guionista, no. He hecho un montón de formatos, he trabajado con mucha gente, de géneros, pero sé, o sea, sí me han llegado cosas que yo digo, no, no puedo. No voy a dar ejemplos tan precisos porque... Claro. Pero, y sin embargo, de actor, creo que sí es como va. Y aparte creo que aprendo mucho de los directores. Claro. Y es muy privilegiado el puesto de actuación. Porque a mí me pasa algo similar donde yo dirijo, pero también edito y también hago diseño sonoro y también hago música. Y claro, por todos le puedo ganar un poquito de lana de aquí y allá, pero me parece que si podemos llamarlo prostituir, yo puedo hacer en sonido lo que sea. Me gusta, me encanta, me fascina. Hay que hacer este tipo de cosas, dale. Hay que hacer comedia, hay que hacer ficción, hay que hacer comercial, dale, lo que sea. Pero en dirección no puedo hacer eso. Me cuesta. Entonces, ¿tú crees que tiene algo que ver como que eso es lo que en verdad te apasiona y es tu sueño, es lo que quieres llegar a X lugar? O por qué crees que hay unas profesiones que sí, unos departamentos que sí trabajas y otros no? No sé, güey. O sea, porque justo se acabo de decir como que, de guionista es donde me siento más cómodo, pero no puedo escribir cansada de besar sapos o lo que sea, como cierto tipo de comedia que lo debería asumir como un desafío, pero es medio injusto que haya hecho esa película porque no la he visto. Pero sientes que te vendes, es por eso, como que sell out. No sé la friega que es escribir. O sea, la neta, O sea, es por horas hombre, si lo podemos llevar así, por horas de trabajo que le tienes que dedicar. pues un poco, sí. Ser guionista se me hace como, es como ser hincha de un equipo de fútbol de segunda división, como es ultra rompecorazones. Y he dado cursos y a veces pregunto, ¿quién es tu guionista favorito?
Entonces, bueno, pues, Paul Thomas Anderson. Bueno, no, pero que no sea director. Entonces, bueno, ok. Entonces, además reconocer que el guionista es como es como un segundo violín dentro de todo este aparato. Entonces, tratas tú como guionista. Yo todos los proyectos en los que estoy como guionista trato de, a veces como, o de elegirlos, o me siento muy afortunado cuando me llegan, y luego veo el resultado y pues no siempre me gusta, la verdad. Y quiero pensar como, bueno, ¿cómo lo pude haber hecho mejor? Y a veces no hay una respuesta. A veces no hay una respuesta. Pero entonces sí, respondiendo a tu pregunta que no querías responder hace como 3 preguntas, que que un guión que en papel funcione, el resultado no funcione, la culpa principal es específicamente el tono mencionaste y la visión del director para ese papel, para ese guión. Bueno, y luego entra el universo de los estudios, en donde el productor tiene mucho poder, y luego entran, de verdad, o sea, alquimias de si era la plataforma da una opinión, entonces hay más poder ahí que la del productor, y cómo esta fue interpretada, y si alguien puso ciertos recursos o consiguió algo y su voz no está siendo atendida. Entonces se vuelve un cabildeo de, de opiniones que sí afectan y que sí acaban muchas veces permeando a la película. De nuevo, a lo mejor dices, pues sí, sigue siendo el director, y a mí, entre más conozco esto, más me sorprenden estos directores que hacen proyectos enormes. Es como, o sea, no nada más eres director, no nada más eres artista. O sea, también eres un político, y también quizás eres un gángster, también eres un diplomático, Sí. un manipulador. Sí. Hay un montón de cosas que es más allá de un cineasta. Y entonces ahí, pero son como virtudes o habilidades o características que a veces hasta es entendible no tener. Entonces ves muchas veces cómo se va desmoronando la figura del director frente a todas estas, Sí, jerárquicas. sí, de estas jerarquías. Oye, y volviendo un poquito al tono, ¿cómo crees tú que, o cómo tú definirías, espérate, vamos un poquito para atrás. ¿Tú crees que en el guión tú logras definir un tono con palabras? Sí, es de lo más difícil, pero sí por lo menos siempre está la voluntad de, de plantear ese tono. Y cuando ese tono es traicionado, seguramente la película va a ser completamente distinta. Entonces creo que sí es bien importante por lo mismo, como esas conversaciones con el director. Y luego entre más chiquita es la película es mejor también. Porque entonces hay mucho más diálogo con el director, mucho más intimidad. Te digo, entre más grande es el proyecto, más voces, más vías, más ruido. Y entonces entre más pequeña, pues sí, es... Y si tú eres el director de tu película, de tu guión, quiero decir, eh, hay otras implicaciones muy distintas. Y yo creo que en cierto sentido también a mí me gustaría dirigir más para poder, aunque las cosas que escriba, poder yo manifestarlas. ¿Sí? ¿Y cómo definirías tú el tono? O sea, creo que genuinamente es eso, es la mirada. O sea, es la parte, eh, es, aunque suena un poco cursi, es como el alma un poco del proyecto. O sea, porque sí es lo que define a la película más allá, porque todas estas cosas, estos artilugios y dispositivos narrativos o anécdotas, historia, personaje, estructura, ritmo, diálogos, etcétera, etcétera, todo va siendo perfeccionable de casi como por libro, pero cuando llegas a la parte del tono, ahí es donde ya es el gran diferenciador. Y esa es la parte más humana. ¿Y cómo tú llamarías, o cómo tú describirías el tono del comediante, por ejemplo? O sea, creo que
es, o sea, para mí es una película, es una reivindicación del fracaso y es un tono justamente como es triste con matices de humor. Y, y lo que más me interesa, me emociona como de hablar sobre el tono es como que es también lo más abstracto. Entonces, Claro, un poquito subjetivo. no sé, no, porque cuando yo te digo, o sea, ahora que hablábamos de una comedia triste o tal, son palabras. Entonces, esta es como la parte más musical de cine, es como la mirada, es como más de quién soy. Y lo que me gusta del comediante, por ejemplo, al haberla yo protagonizado, es que cuando la veo y ya dejo de ser yo también. O sea, y empiezo a ver, y ahora ya, eso fue aunque sea el personaje se llama Gabriel y aunque supuestamente había una realidad y fue hecha en mi departamento y con mis amigos, etcétera, etcétera, ya una vez que atraviesas el prisma de la ficción se resignifica y en realidad no soy yo, pero sí. Entonces ahí hay como un diálogo constante que me interesa, que no sé si voy a volver a hacer, la neta, pero Sé que el comediante estuviste en todo el proceso como director, escritor, bla, 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 pero ¿cómo, ya como que estuviste en otros proyectos, cómo un guionista puede llegar a tener un proyecto en Netflix? ¿Cuál es el proceso que tú crees que tiene que seguir? la neta, bien, no sé. Me han bateado de Netflix, no me contestan mis mails, nos saludamos chido en fiesta con gente de Netflix. Pues, hay poca gente, yo creo, en este país que sí tiene como una carta blanca ahí como para que todo lo que escriban sea bien recibido. Y yo entiendo también, este, porque cómo opera un poco. Eh, Pero entonces, ¿por qué no hablas en el caso de Sierra Madre? ¿Cómo hiciste para lograr Aunque ese tener? fue de HBO. Ah, bueno, pero Pero yo creo que o sea, la respuesta para dividirla en dos es, por una parte, yo cuando empecé a escribir ni siquiera existía Netflix. Entonces, creo que si como guionista si estás empezando, creo que sí conviene no pensar en estudios. O sea, es buscar tu voz, que eso es el tono finalmente. O sea, que buscar tu voz es lo más importante que puedes hacer como guionista. Y ya luego que vayas nutriendo el oficio y que vayas aprendiendo y siendo más hábil, más rápido, etcétera, puedes utilizar esas herramientas y ponerlas en otros lugares. Pero yo no, o sea, mi sugerencia sería como, aunque no me pediste mi sugerencia, me dijiste cómo llegar, pero bueno, o sea, mi sugerencia sería como que no buscarlo, este, como que no querer escribir para llegar a Netflix. Y creo que lo que sirve como con cualquier plataforma, cualquier estudio, cualquier productora, es que ellas están tan interesadas de conseguir una buena historia como tú de contarla. Entonces, en algún momento, ¿y tú crees entonces que es el juego de los números? ¿en qué En sentido? el sentido de que escribí un chingo. Por ejemplo, el otro día tuve aquí otra guionista y no sé cuánto escribió, pero entendí que escribió un chingo y alguna va a caer en una plataforma y alguna se va a vender. Sí, o sea, no, creo que hay distintos, o sea, ay, güey. Es que esta conversación he tenido un montón de veces, también he dado cursos en donde les digo a la gente con la que a la gente que va al curso, a los estudiantes. Em, yo leo muchos de sus guiones y como productor digo, esto nunca se va a realizar. O sea, de época, en un montón de geografías, pero no está en mí desalentarlos de contar su historia. Entonces, ya ahí entra más como el territorio de la estrategia y entonces ahí sí digo, escribe esta historia, pero paralelamente también haz algo en menos locaciones, menos personajes, más chiquito y lo más importante es que sean honestas. Y si todas son honestas, pues, y puedes escribir 15, chingón. Si haces 15 como que para vender, pues ahí ya entras en un laberinto.
Claro, es como no poner los huevos, todos los huevos en una canasta, sino tienes tu proyecto personal como el comediante y tienes tu proyecto más comercial que tú crees que se va a vender más rápido. ¿Crees que esa es una buena estrategia? O tú no, es que tú no piensas así. No. Claro, no lo ves así. No, porque aparte ya he vivido sí lo he hecho. Obviamente tú dices, se me ocurrió algo a principios de año. No, el año pasado tenía una idea para una serie, la comentaba a la gente, la platicaba, se emocionaban, la escribí, invité gente. Dije, esto está perfecto para Netflix. Así lo pensé. No, me la batearon de todas partes, entonces ya no sé qué hacer con ella. Y, y ahí de alguna manera es como, aunque ella la haya hecho de manera honesta y haya tenido como la comedia que me gusta, etcétera, sí siento como, me siento medio, pues inocente al pensar como que voy a escribir algo que va a funcionar para. Sí, es tonto. Entonces es mejor, esto me gusta, esto me gustaría ver, esto me gustaría que existiera, esto está chistoso, esto me mueve, etcétera, etcétera. Y de ahí habrá alguien más con el que vas a conectar, que puede estar en un festival, que puede estar en una plataforma, o que puede estar en cualquier otra butaca, o casa, o sala, lo que sea. Oye, Gabriel, y para cerrar, ¿por qué no nos recomiendas una película ¿por qué no me recomiendas una película con un tono de comedia muy particular que te guste? Voy a mencionar una en la que actúo, que me trastocó un poco porque fue una película con Nico Pereda, que se llama Lázaro de Noche. Tengo un papel muy breve, pero mientras la veía y cuando estuve en la producción, me sorprendió un montón cómo trabaja Nico. Eran 4 personas de crew. Su hermana, que es la que la quinta, la productora, hacía el desayuno ahí. Sí, sí, sí. Reconozco el proceso. Una cámara de este tamaño y me pareció, por lo menos la primera parte, muy divertida, muy fresca y ya la verdad es que la siguiente parte es como la segunda parte es más autoral y más, hay menos humor me parece, pero finalmente es lo que hace la identidad de Nico, pero es la primera parte en la que participé, dije, wow, esto me sorprendió. ¿Y dónde están? ¿Qué plataforma? Creo que está en Movie, creo. Si no, Bueno, en Google la colocamos. si no, no sé, ¿eh? En Cineteca.